se va conectando. Listo, adelante. Todas y a todos, preguntarles si hay algún comentario, alguna duda de lo que se haya visto el día de ayer, y bueno, pues sí, y si no lo hay, para iniciar con el resto del curso, que hoy prácticamente estaremos viendo parte o desglosando los delitos electorales, no todos, pero sí algunos relevantes, ver lo que les comentaba ayer de esas características que nos solicita el juez, sí o sí acreditarles las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Entonces, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, sino para ir iniciando. Bueno, para entrar en materia, en lo que se despliega la presentación, tenemos que ir ubicando bien dónde estamos con los delitos electorales. Y como les decía ayer, en todo tipo de delitos. Este tipo de delitos pues tienen un apellido, que es el electorales, ¿no? Delitos electorales. Pero pues a ciencia cierta son pues delitos federales, que tenemos que investigarlos como si se investigara cualquier otro tipo de delito federal, o incluso si fuera del foro común, cualquier otro delito del foro común. Y en esto nos tenemos que basar en algo que tenemos que tener muy en claro: dónde se cometen los delitos y o los lugares donde se cometen los delitos. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece de manera puntual dos lugares: el lugar del hecho y el lugar del hallazgo. No es lo mismo el lugar del hecho, donde se comete el delito, que puede ser dentro del centro de casilla, del centro de votación, que el lugar del hallazgo. El lugar del hallazgo puede ser que encontremos la urna que fue sustraída, que fue robada, 3, 4 calles adelante, en el interior de un vehículo. Ese es el lugar del hallazgo. Pero el propio Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece otro lugar, que dice un lugar distinto. ¿Pero qué es un lugar distinto? O sea, es un lugar distinto al lugar al lugar del hecho y al lugar del hallazgo. ¿Cuál es ese lugar distinto? Y eso lo pueden ver y corroborar en el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese lugar distinto, que es el tercer lugar que hace referencia el Código Nacional, pues los peritos o los analistas, los criminólogos, lo conocen como el lugar de intervención o el lugar de enlace. Ese es el otro lugar que considera el Código Nacional. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque seguramente en la carpeta de investigación puede ser que nos encontremos con cualquiera de estos lugares: el lugar del hecho, que es el común; el lugar de intervención, el lugar del hallazgo; y el lugar de enlace o el lugar de intervención. Entonces, eso es muy importante saberlo, por, supongamos, como ya les dije, el robo de una casilla, que pueda aparecer
en una casa, ¿no? En una casa. ¿Cuál es el lugar de enlace? Pues puede ser el vehículo con el que fue transportada esa urna, con las boletas ya marcadas, y ese es el lugar de enlace. El lugar de que enlaza, como su nombre lo dice, el lugar del hecho con el lugar del hallazgo. El lugar del hallazgo es el lugar donde se puede encontrar esta urna con estas boletas, y el lugar del hecho es, por ejemplo, si queman la urna en el centro de votación. Entonces es el lugar del hecho, ahí sucedieron los hechos y lo tenemos que tener. Ahora, ante esto, bueno, pues ya después, si esta urna la encontramos en una casa, bueno, pues ya hay otras maneras que más adelante les iré diciendo qué es lo que tiene que hacer el primer respondiente, ¿no? Es decir, ustedes saben que el primer respondiente puede ser la policía municipal, que normalmente es la primera policía que llega por ser una policía de proximidad, o puede ser policía estatal, o incluso puede estar llegando Guardia Nacional. Entonces, sí que quería comentarles este tipo de los lugares que existen donde se puede hacer esta búsqueda, esta intervención o el lugar donde se puede encontrar, se puede hacer este hallazgo de los materiales que se puedan estar pues robando, ¿no? O el lugar del hecho, por ejemplo, en algún cateo que se encuentra en alguna bodega, o como hace años, recuerdo que se hizo un operativo, no por parte de nosotros, sino por parte me parece que del entonces todavía Distrito Federal, de la policía, los que son de aquí, de la Ciudad de México, y tal vez algunos más que no están de aquí, conocen esta Plaza de Santo Domingo. Ahí, bueno, pues se puede tramitar o se puede mandar a hacer cualquier tipo de documento, ¿no? Todo tipo de documento se puede hacer, y ahí encontramos material para elaborar credenciales de elector. Entonces, eso se, se consignó, todavía les hablo se llevaban averiguaciones previas, se consigna junto con la averiguación previa, y en fin, ¿no? Ese es el lugar de los hechos, ahí se encontró todo este material, y bueno, ahí no hay mayor problema. Ahí vendrían otras circunstancias que más adelante lo vamos a ver. Ahora, ¿cómo podemos ir desglosando los delitos? ¿Cómo vamos aplicando los delitos electorales? Pues así, por cualquier persona, en esto me estoy refiriendo al artículo 7 de la Ley General en materia de delitos electorales, y bueno, pues aquí es el más usual que podemos encontrar es el de hacer proselitismo o presionar a los electores el día de la elección en el interior de la casilla con el objeto o el objetivo de orientar el voto, el sentido del voto. El día de la elección, yo también, y como lo he venido haciendo, y este módulo no va a ser la excepción, pues siendo observador y crítico de la ley y de su redacción. El día de la elección, como ayer decíamos, el día de la elección pues lo deja muy ambiguo, porque el día de la elección es muy diferente a la jornada electoral. Pero bueno, aquí es el día de la elección, quien haga proselitismo al interior de la casilla. Pues es un poco complicado, como les comentaba ayer, pero bueno, si esta persona se encuentra con una bandera 2 calles antes, pues sí está haciendo proselitismo, sí, pero no encuadra la conducta, lo que les decía ayer. ¿Por qué? Porque no está en el interior de la casilla. Es más, si estuviera en la esquina de donde está ubicada la casilla, si está en la esquina o está
no sé, a 300 metros del interior de la casilla, no estaría cometiendo este delito. Tiene que estar haciendo proselitismo o presionando a los electores en el interior de la casilla. Obviamente, aquí tenemos que atender que es el día de la elección, tiene que ser un domingo, en un horario de 8 de la mañana a 18 horas, que es cuando está abierta la casilla. Entonces, si no, pues no podría tener, sería un sinsentido. Por eso es que el mencionar el día de la elección nos deja un tipo penal un poco ambiguo. Pero bueno, aquí pues es cuestión de la argumentación que lleve a cabo el Ministerio Público cuando quiera judicializar la carpeta. Obviamente, bueno, pues personas que no cumplen con los requisitos, es decir, muchas personas tienen una suspensión condicional de algún otro delito y todavía no cuenta con credencial de elector, pues sabe no cumple con esos requisitos de ley para poder votar y tendría y si intenta votar, bueno, pues está incurriendo en un delito. Eh, el de recoger sin justificación legal una o más credenciales para votar. Es lo que les comentaba ayer. Este es un tipo penal en blanco porque no nos requiere estas circunstancias de modo, tiempo y lugar. Esto lo pueden hacer en cualquier momento. Nos hemos encontrado que incluso gente, ahorita que no estamos en ningún proceso electoral, recoge credenciales sin justificación. ¿Para qué? Bueno, pues seguramente les pedirán algunas otras contraprestaciones, pero nadie les puede recoger sin justificación legal alguna su credencial de elector. Al día de hoy, si alguien hiciera esto, está cometiendo un delito porque nadie puede recoger esta credencial de elector. A diferencia del otro supuesto, que es el de retener. Y aquí tenemos que tener muy en cuenta, y los que somos penalistas, sabemos que en los tipos penales siempre va a existir un verbo rector. Y aquí tendríamos que establecer el de recoger credenciales sin justificación legal, pues el verbo rector es recoger. No es lo mismo recoger que retener credenciales para votar sin causa justificada por la ley. Y aquí fíjense cómo se nos lo establece durante la jornada electoral. Pero ¿qué sucede si yo retengo una credencial a las 7 de la mañana con 58 minutos antes de las 8 de la mañana? Pues no estoy cometiendo esta de retención, sino estoy cometiendo el delito de recoger sin causa justificada, el recoger la credencial del elector. Entonces, esta retención únicamente tiene que suceder durante la jornada electoral. Y aquí vuelvo a ser insistente, la jornada electoral inicia a las 8 de la mañana y termina a las 18 horas del domingo que toque votar. Solicitar votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación. Aquí también nadie puede solicitarle un voto por alguna paga. Aquí hemos tenido varias carpetas judicializadas por este asunto. Entonces, sí se judicializan por aquella persona que les digan, oye, pues tú vota por tal partido, por tal coalición, por tal candidato, candidata, y te prometo algún dinero, o si votas por tal partido, pues sin problema tienes tu licencia para abrir tu negocio, en fin, ¿no? Nadie puede, ninguna persona, y aquí estamos todavía en el artículo 7, no nos pide ninguna calidad específica. Esto es para cualquier persona que pueda, y esto de cualquier persona básicamente viene en el sentido de aquellos líderes de la colonia, líderes de calle, que les digan, oye vecino, pues
veo que ¿por quién vas a votar? Si tú votas por tal, pues yo te doy, no sé, el servicio de agua potable, en fin, no pueden generar esta coacción al voto, de esta compra del voto, por alguna paga o alguna contraprestación. Y sí se da, ¿no? Sí se da. Organizar la reunión en el transporte de votantes. Bueno, pues esto es lo que le llaman acarrear a los votantes, transportar a los votantes, no lo pueden hacer, pero como se darán cuenta, este artículo únicamente es o hace referencia al día de la jornada electoral, es decir, a un proceso electoral constitucional. Eh, en lo que establecíamos ayer eh, esta fracción la quisieron ocupar para la revocación de mandato, porque hubo algunas personas que contrataron transportes, camionetas, y empezaron a transportar a la gente para que fueran a votar. Pero como este artículo y esta fracción únicamente es para el día de la jornada electoral, para un proceso electoral constitucional, pues no aplica para la revocación de mandato. Entonces, de los que estamos viendo hasta ahorita, ninguno, al menos el de recoger credenciales de elector, ese sí pudiera aplicar, porque como les comento, no nos exige una temporalidad como si el de recoger o el de retener, perdón, credenciales de elector el día de la jornada electoral. Solicitar la evidencia del voto también ha sido muy recurrente, que ya muchos líderes pidan la evidencia del voto. Hoy, porque ni siquiera ya les piden tomarle la foto a la boleta, sino es toma la boleta, vota la boleta y una selfie para ver que en efecto hayas votado, que seas tú que está votando. Nadie puede solicitar una evidencia de voto. El de apoderarse, destruir, alterar, poseer o suministrar de manera documentos públicos electorales. Todos los documentos que emite el INE son documentos públicos electorales, o los que emiten los OPLES son documentos públicos electorales. Y si alguien se apodera, es decir, que, no sé, ya la Junta Distrital del INE entrega el paquete electoral al presidente de la mesa directiva y, y algún otro se apodera de este paquete, pues está eh, cometiendo este delito, ¿no? Nadie puede apoderarse de los documentos públicos electorales o materiales, es decir, los materiales pueden ser los insumos que se utilizan para generar, expedir la credencial para votar con fotografía, o que quieran destruir lo que normalmente luego se hace, destruir estos paquetes electorales, se los quitan a los presidentes, llegan a sus casas, le piden de buena manera que le entregue el paquete y lo destruyen, ¿no? Entonces, pues no pueden hacerlo, y quien lo haga, pues está incurriendo en un delito. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Como comentábamos ayer, pues sin duda tienen que denunciar. Y se puede denunciar, más adelante lo veremos, de diferentes maneras, pero eso ya más adelante. El que impida sin causa justificada la instalación o la clausura de la casilla, pues también está incurriendo en un delito. Es decir, pues aquí también aplica un poco lo que establece el artículo primero, ¿no? El adecuado desarrollo de la función pública electoral, es decir, o esta clausura de casilla pues estará llevándose o tendrá que ser, tiene que ser denunciado para que nosotros podamos perseguirlo. La alteración o participación del Registro Federal de Elecciones es importante que lo sepan.
¿Qué ha pasado con esto? La mayor cantidad de denuncias que se interponen en la Fiscalía es por parte del Instituto Nacional Electoral. Digamos que él es nuestro principio, es el que nos abastece de materia prima, el principal abastecedor de la materia prima. Él viene y nos denuncia esto: la alteración al Registro Federal de Electores, al padrón electoral, al listado nominal y la expedición ilícita de la credencial de elector. Imagínense, en esta fracción, pues tenemos la alteración al registro federal, que es un supuesto, al padrón electoral, que es otro supuesto, el listado de electores o listado nominal, que es otro supuesto, y la expedición ilícita de la credencial de elector. En una fracción tenemos 8 supuestos. ¿Por qué? Porque una cosa es alterar o participación en la alteración. Y en esta participación, obviamente estamos hablando de los funcionarios que están en los módulos de atención ciudadana, es decir, los que van a atender para la credencial de elector. ¿Y por qué nos denuncian? Porque les voy a platicar algunas cuestiones que hemos tenido en referencia. Dos, prácticamente la alteración al Registro Federal de Electores se le conoce también como migración electoral o turismo electoral. A mí me gusta más decirle migración electoral, porque muchas veces transportan a gente. Tuvimos un asunto que transportaron gente de Quintana Roo a Yucatán. Pero era gente muy pobre, en el cual les dieron, no mal recuerdo si 500 o 1000 pesos eh, a ellos. El INE denuncia esta variación, esta alteración al Registro Federal de Electores. Nosotros acreditamos que en efecto se dio esta alteración con todos los formatos que nos manda el INE. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues porque hacemos vía los peritos una confronta de rostro y de huellas digitales que generan en el módulo. Y en efecto se nos estuvieron librando órdenes de aprehensión, las estuvimos ejecutando, pero con el paso del tiempo, en ese entonces el fiscal electoral era el doctor Santiago Nieto. Nos percatamos o él se percata que era gente muy humilde, muy pobre, y dijo: ¿saben qué? No vamos a criminalizar la pobreza. Y lo que buscábamos con esta gente que ya estaba detenida, pues que nos dijera quién los había movido, quién era su líder político, en fin, ¿no? Después, bueno, ya vino la destitución y ya no nos fuimos todos los que estábamos con él, y ahora que llegó, bueno, pues me encontré con que ya se había generado un nuevo ejercicio de la acción penal. Hubo ahí algunas contradicciones de criterios entre los juzgados de distrito de Puebla, junto con el de Quintana Roo, y eso ayudó mucho a liberar a estas personas, que, se ha dicho de paso, era gente que se le relacionaba con, y también tuvimos un tema muy similar en el Estado de México, que ese era esta asociación que se llama Antorcha Campesina, que fue exactamente lo mismo. Pero el ejemplo más trascendental que tuvimos en esta alteración al Registro Federal de Electores, y pasó por todo. Una cosa es la alteración al Registro Federal de Electores, ese es nuestro 100%, ese es nuestro mundo, esto es nuestro pastel. Después de esa alteración, viene la alteración al padrón electoral, que es otra parte más pequeña del pastel. Y por último, lo que ya sale a integrar los paquetes electorales es el listado nominal, que realmente son las personas que van a emitir su voto. Esto se dio por ahí del 2015, 2016, creo que fue en el 2015, en un municipio fronterizo en el sur de Chiapas, bueno, en el estado de Chiapas,
Es que Chiapas siempre es ese ejemplo, ¿no? Ayer les puse el ejemplo del voto en el extranjero, hoy les pongo lo de esta presidenta municipal que se da en Chiapas, y ahí se da algo muy curioso. Es un municipio fronterizo, por ahí entran los migrantes centroamericanos, ella está en campaña, y pues se le hace fácil tomar algunos migrantes. Su esposo de esta candidata era el director del registro civil. Este señor les emite actas de nacimiento, con esas actas de nacimiento y con algunos comprobantes de domicilio, van al módulo de atención ciudadana y les emiten la credencial de elector. Les emite la credencial de elector a este grupo de migrantes, todo esto coludidos, obviamente, y llega el día de la elección y esta presidenta municipal gana. Y prácticamente gana con el mismo número de los migrantes que credencializó. El INE, en un estudio de gabinete, porque el INE no se da cuenta de inmediato, es muy difícil que el INE, que el propio sistema de los módulos vote que se están falsificando algunas o que se están dando, se está alterando el Registro Federal de Electores. Esto se hace en gabinete, ya se hace aquí en la Ciudad de México, y bueno, después ya que se dan cuenta o que tienen algún indicio de que se están llevando a cabo, pues es cuando el INE sale a las calles, se apersonan al domicilio y sí, en efecto, se dicen, no, aquí no viven estas personas, no los conocemos, y entonces es cuando vía la dirección jurídica del INE, pues hace estas denuncias. Nos denunciaron a estos migrantes, eh, tuvimos contacto con ellos y ellos fueron los que dicen, es que la candidata fulanita de tal fue y nos platica todo esto que ya les comenté. Pues se inicia la averiguación previa, ya había ganado la elección, esta candidata ya era presidenta municipal y logramos una orden de aprehensión. Eh, Fuimos al municipio, esperamos a que saliera de su casa y se ejecuta la orden de aprehensión, se la llevamos al penal federal de Chiapas, y bueno, ya después alguien del gobierno estatal de Chiapas paga su caución y sale esta persona. Así es como funciona la alteración, ¿no? Otro ejemplo que les puedo poner es un asunto que estamos viendo, y no, por eso se los voy a dejar muy escueto, este ejemplo, es de unos, en su mayoría menores de edad, en el Estado de México. Llegan a un módulo itinerante con actas de nacimiento falsas, solicitan su credencial de elector, el INE se da cuenta y obviamente bueno, pues nos percatamos que son menores de edad, se preguntó, el Ministerio Público mandó una diligencia al Estado de México, el Estado de México nos informa que ese registro civil no existía cuando se supone que habían emitido o expedido las actas de nacimiento, que no existía en ese entonces, y que eran actas de nacimiento a falsa. En efecto, cuando yo veo las actas, venían con sellos encimados, venían con una serie de alteraciones, y bueno, pues nos encontramos con que después entrevistamos a varias personas y nos comentaban que ahí quien estaba haciendo negocio eran los funcionarios del módulo. Tenemos ahí una cifra eh, que podemos redondear, o un común denominador, que por credencial de elector cobraban 5,000 pesos, ¿no? Entonces, bueno, ya teníamos el modo superandi, y ese todavía está en litigio, por eso se lo voy a poner así nada más, muy,
muy escueto. Pero ¿y por qué hay muchos ejemplos? Porque es donde nos generan más denuncias el INE. Esto básicamente es de lo que más se trabaja en la fiscalía y donde pues, tenemos pues, mayores resultados positivos. No hace mucho, y más adelante lo vamos a ver, ejecutamos una orden de aprehensión en contra de una mujer que alteró el registro federal de electores. Quien abra los paquetes, igual otro supuesto, quien abra paquetes electorales sin causa justificada, pues tiene que, también se hace acreedor. Es decir, si alguien, gente extraña al OPLE o a las juntas distritales, abren los paquetes, pues nadie puede, o alguien se roba los paquetes y lo abrió, bueno, pues ahí ya son delitos electorales que tienen que hacerse cargo. Nadie puede usurpar el carácter o quien usurpe o se acredite como funcionario de casilla sin una causa justificada. Recordemos que si el presidente o el secretario o el escrutador no llega a la casilla, bueno, pues los representantes del INE o del OPLE pueden acreditar a alguien de la fila para que pueda fungir como funcionario de casilla. Pero si alguien se siente y dice, yo soy el presidente, sin tener este permiso o esta acreditación del representante del INE, pues está cometiendo un delito, pero además esta es una causa de nulidad de la casilla. Conforme a estas causales de nulidad, pues se puede anular la casilla. Entonces, pues muchos candidatos van a estar muy pendientes de esto. Proporcionar fondos, no pueden alguien que venga o alguien que esté en el extranjero puede proporcionar fondos provenientes de ahí mismo para apoyar a candidatos o partidos políticos o coaliciones. Es decir, pues el dinero que venía de Odebrecht, por ejemplo, ese es uno, puede ser, aunque bueno, pues ya entró aquí, se convirtió en dinero mexicano, pero pues propiamente ese funcionario de Pemex iba con el presidente de Odebrecht, con el dueño de Odebrecht, que se apellidaba Odebrecht, y le decía, oye, necesito tanto dinero, necesito tantos millones, y bueno, pues se tiene que Odebrecht invirtió o aportó para esa campaña es poco más de 10 millones de dólares. En fin, ¿no? Bueno, pues esos son los de y Odebrecht todavía lo seguimos investigando. El artículo 8, esto es específicamente para funcionarios electorales, que, como yo les decía ayer, pues viene concatenado con el bien jurídico genérico tutelado por la ley que está en el artículo primero. Se abstenga de cumplir sus obligaciones sin causa justificada, y aquí hablamos de los funcionarios de mesa directiva de casilla. Esos ciudadanos, al aceptar el cargo de poder integrar las mesas directivas de casilla, se vuelven funcionarios electorales. Y si no cumplen con sus obligaciones, si el presidente se niega a instalar la casilla, está cometiendo un delito electoral. Obstruir el desarrollo normal de la votación también, es decir, si alguien de la mesa directiva de casilla o que llegue algún funcionario del OPLE, del INE y diga, ¿saben qué? Se suspenden las votaciones porque quiero, pues no, está obstruyendo el desarrollo normal de la votación. Es decir, está alterando o está, pues sí, alterando lo que dice el artículo primero de la ley, que es el adecuado desarrollo de la función pública electoral. No pueden obstruir este desarrollo normal de la votación. Obviamente tampoco pueden alterar los resultados electorales o pueden sustraer boletas electorales. Ustedes recordarán, y por eso es muy importante la custodia
la cadena de custodia, en sus dos vertientes, tanto en el sistema punitivo como en el sistema administrativo electoral. Si no mal recuerdo, creo que tienen la escuela judicial, tiene un curso donde abordan también mucho el tema de la cadena de custodia. Pero para nosotros, en materia penal, también es de suma importancia, por lo que, como les comenté ayer, ahí se aseguran, se embalajan los indicios que en su momento se van a volver prueba. ¿Qué pasó con esto? Un ejemplo, ustedes recordarán la elección extraordinaria que se vivió en Puebla. En Puebla, cualquier persona entraba a donde se encontraba la bodega donde se encontraban los paquetes electorales. Muchos decían que sustraían boletas, metían boletas, en fin. Eso, pues no está permitido. O déjame poner un ejemplo aquí. Hubo un caso que después se volvió violencia política de género eh, en, en Quintana Roo. En Quintana Roo, ahí una consejera se percata que algunos funcionarios de SEOPLE estaban sacando fotocopias a los listados nominales. Ella denuncia, se sigue y después a ella le empiezan a generar eh, obstrucciones a su desarrollo como consejera. Ella denuncia, eso fue por ahí este asunto fue por ahí del 2016, me parece, 2017. Ella denuncia violencia política de género. eh, pues después nos fuimos nosotros, cuando yo regreso otra vez en el 2019 a la fiscalía, me entero que también ya lo habían eliminado. Ella se inconforma, y el chiste es que ahorita, hace un mes aproximadamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dice que va a atender su petición de ella por violaciones graves a sus derechos humanos en el ámbito de los derechos político-electorales. Entonces, pues va para largo, porque hay que ver cómo resuelve la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y seguramente después de ello llegará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y si ahí sancionan al Estado mexicano, bueno, pues será otro precedente más sobre el derecho electoral, como el primero que fue el de Castañeda Goodman contra México. Pero bueno, esto, así es como se genera esto de los funcionarios electorales. Los funcionarios partidistas, bueno, pues ellos queda claro que no pueden realizar propaganda electoral durante la jornada en la casilla o fuera de ella. Fíjense que, a diferencia del artículo 7, esta fracción sí nos dice que es en la casilla o fuera de ella. Es decir, el ciudadano, mientras esté fuera de la casilla, no hay problema, puedes realizar propaganda, mientras no estés dentro de la casilla. Para el funcionario partidista o funcionaria partidista, no. La prohibición es dentro de la casilla y fuera de la casilla. Pues en la jornada electoral, es decir, de 8 a 18 horas, y lo que pongo a 18 horas, sabemos que si hay gente formada después de las 18 horas, pues seguirá abierta la casilla, pero digamos, en este mundo de horarios, pues vamos a ponerle de 8 a 18 horas. Dentro o fuera de la casilla, el domingo de la elección, en esta temporalidad, y bueno, pues ellos tampoco ni hacer uso indebido de los documentos o materiales electorales. Y aquí les pongo el ejemplo de lo que sucedió en Movimiento Ciudadano, que Movimiento Ciudadano tuvo la fabulosa idea, y lo digo como sarcasmo, de subir el padrón electoral
a Amazon. No sé si recuerden eso, ese escándalo que se dio, donde teníamos pues todo el padrón electoral en la nube de Amazon. Y después en otra nube, y en fin, ¿no? Que hemos encontrado incluso, y aquí es donde entra eh, en criminalística o en esas cuestiones de inteligencia, existen fuentes de información. Las fuentes de información pueden ser fuentes abiertas o fuentes cerradas. Las fuentes abiertas son las redes sociales. Y ahí hemos encontrado, o Policía Cibernética ha encontrado, que ofrecen los listados nominales, o las bases de datos. Ellos ponen, vendemos las bases de datos del INE, del Seguro Social, del Infonavit. Entonces, Policía Cibernética denuncia, y junto con ellos vamos viendo con estas fuentes abiertas, estas fuentes cerradas. Es decir, ahí empezamos a generar un ciclo de inteligencia. Planeación y dirección de lo que queremos, la recolección de la información que nos genera esta investigación de las fuentes de información, el procesamiento que le vamos a dar una vez que tengamos esto, es decir, como una custodia de cadena, una cadena de custodia, este embalaje que se tiene que hacer, y después en el análisis y la producción de esta recolección de datos, y después la difusión de ya como propiamente como un indicio, como un dato de prueba. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos en, en este ejemplo que le puse de Amazon, o aquellas personas que en Facebook, sobre todo hemos encontrado muchas personas en Facebook que dicen vender las bases de datos de línea. Entonces, bueno, pues en eso tenemos ahí con este ciclo de la inteligencia, con estas fuentes de información abiertas, cerradas. Las cerradas, pues bueno, son las privadas, que ahí sí tendríamos que pedir o solicitar control judicial para poder sacar información de estas fuentes cerradas. Es decir, algún correo electrónico, algún teléfono. Para poder intervenir el teléfono, pues necesitamos control judicial, la autorización de un control judicial. Y bueno, pues divulgar noticias falsas. Ningún funcionario partidista puede salir durante el desarrollo de la jornada electoral a decir que ya ganó la elección su candidato o su candidata, porque estaría incurriendo en un delito. ¿Por qué es esta prohibición? Porque si un funcionario partidista sale a las 3 de la tarde a decir que ya ganaron, que las encuestas que ellos tienen dan por ganador a su candidato o a su candidata, pues eso va a generar un incentivo, desincentivar, más bien, va a desincentivar la participación de los ciudadanos, de las ciudadanas, por el resto de la jornada electoral. Entonces, es por eso que no pueden salir a divulgar. Ellos, ¿cómo pueden saber a las 3 de la tarde que ya ganó su candidato? Digo, o a menos de que ya se hayan acabado las boletas, ya no se tengan en la mayor parte de las casillas, y es pues digo, la única manera, porque ni siquiera en encuestas de salida pueden generarse. Los precandidatos o las candidatas, pues también, si ellos aprovechan fondos, bienes o recursos de procedencia ilícita, más no ilegal, que tenemos que tener en cuenta esos dos conceptos. La ley general, por desgracia, no nos habla de una cuestión ilícita, nos habla únicamente de una cuestión ilícita, pero no nos habla de fondos ilegales, que desde mi perspectiva lo ilícito es todo aquellos fondos o bienes que provengan de algún ente público, de alguna institución pública,
Y lo ilegal es todo aquello que pueda provenir de lavado de dinero, de delincuencia organizada. Entonces, no lo establece así, pero aquí, Alan, te escucho. Doctor, buenas noches. Perdón que lo interrumpa. Mire, qué bueno que toca este tema. Me permito, con el permiso de mis compañeros y de usted, yo estoy haciendo mi tesis de maestría de política y acción pública en el Colegio de Tlaxcala. Y precisamente mi tesis es la participación del crimen organizado en los procesos electorales. Efectivamente, usted lo dice muy bien. Se está viendo esta parte de que cómo el crimen organizado busca diferentes formas para financiar. Pero aquí, en mi investigación, doctor, estoy encontrando que uno de mis capítulos es de la cartografía electoral a la narcografía. Se está viendo ya demasiada participación del crimen organizado en ciertas zonas del país. Entonces, en mi investigación, yo lo estoy haciendo, que evidente hay ya hay muchas, a lo mejor no tanto la participación del crimen organizado en la cuestión del dinero, porque se está cuidando mucho eso, pero cada día la presencia de los políticos con el crimen organizado es más notoria y vemos que está ganando la presencia de ayuntamientos, cabildos, congresos ligados al narcotráfico. O sea, está documentado. Usted bien lo decía, las fuentes directas en las que estoy tomando, vamos, toda esta parte de lo que es el norte del país, sobre todo lo que es Michoacán, Sinaloa, Jalisco, esta narcografía electoral, como ya la denomino, está tomando el narcotráfico una verdadera injerencia en la elección y, sobre todo, está documentado. Narcopolíticos, efectivamente sí los hay, están allí, si no, pues las mejores fuentes para mí, que ahorita en algunas cosas que estamos consultando, bueno, por los casos que han estado saliendo, Genaro García Luna, la narcodiputada de Sinaloa, esta parte, doctor, y concluyo para que en esta parte de la pregunta del crimen organizado en el proceso de elecciones, sobre todo con la complacencia de los partidos políticos. Aquí en esta parte, doctor, yo he estado buscando el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal, pues todavía había, obviamente, cuando se dice delitos electorales, pues como que nos dice claramente cómo tipifica la acción, ¿no? O la conducta punitiva. Pero creo que hay demasiadas evidencias como para que tanto la Fiscalía General de la República o para la FEDE puedan hacer una investigación desde el proceso electoral, doctor. Usted ahorita lo está mencionando muy bien, la jornada, pero durante el proceso hay una serie de anomalías por el crimen organizado. En esa parte, doctor, mi duda, ¿cuál es la injerencia o cuál es no es la injerencia, perdón, es la palabra equivocada? ¿Cuál es su competencia de investigación de la FEDE sobre este asunto? Vamos, en la elección de gobernador, a donde desaparecen los marinos, está gente ligada al narcotráfico, ¿no? Y financiada con un senador y todo este asunto. Muchas gracias, doctor. Pero quería comentar lo que estamos haciendo esta investigación de la participación del crimen organizado en los procesos electorales. Claro, mira, pues yo te voy a comentar algo que a lo mejor puede aportar a tu tesis. Gracias. Pero sí tenemos injerencia y eso nos los da muchas veces el INE en la fiscalización.
por eso es que cuando les puse la lámina de la triada electoral, les puse que una de las mayores importancias de acciones o de actos que tiene el INE es fiscalizar estos fondos o bienes que utilizan los partidos políticos o los precandidatos o los candidatos. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Si un aspirante a candidato independiente aprovecha fondos de procedencia ilícita, ¿qué vamos a hacer con ellos? O sea, no hay, o sea, este artículo es claro, precandidatos y candidatas o candidatos. O sea, no nos establece ahí aspirantes a candidatos independientes. ¿Por qué? Porque en ese caso nos pide una calidad, nos tiene, ya este individuo, este ciudadano, ya tiene una calidad específica. Pero a ver, hay una encuesta de la consultora Etelec que hizo en este periodo de 2020 a 2021. El anterior, Ok. el anterior, Sí, proceso, gracias, doctor. el anterior proceso electoral federal. Bueno, pues, nosotros, esto es en un ámbito federal, quiero que así lo entiendan, pero los datos que arroja esta encuesta es que hubo, por parte del crimen organizado, dejó 100 homicidios y más de 900 agresiones en contra de candidatos. Así es. Superando así lo que sucedió en 2018. Esta encuesta fue publicada por la revista Forbes y Forbes agrega que el crimen organizado tuvo una presencia en 35% de México en las campañas electorales. ¿Dónde sabemos que más en los temas municipales? Es ahí donde realmente tenemos que incidir más para evitar este avance del crimen organizado, Así es. la presencia en las campañas del crimen organizado. Pero te doy otro dato muy importante y que a mí sí me tiene muy, muy inquieto y yo lo he venido exteriorizando, incluso una vez que fui al OPLE de Querétaro, a estos foros de discusión ciudadana que organizó para la reforma electoral la Cámara de Diputados. ¿Qué vamos a hacer con el Bitcoin? Es decir, con las criptomonedas. Esto es la ONU advirtió que los cárteles mexicanos ya lavan dinero a través de criptomonedas. Aproximadamente 25 millones de dólares al año en nuestro país. ¿Por qué? Pues porque en el Bitcoin, hoy en día, pues se puede desaparecer del sistema financiero mexicano. O sea, el Bitcoin es muy difícil de rastrearlo. Es decir, en Europa, que fue donde nace el Bitcoin, es muy difícil de rastrear. En Estados Unidos es diferente aquí. Y esto tiene un vínculo con el artículo 58 de la Ley General de Partidos Políticos, ¿no? Esos son dos datos que no puedes perder de vista, en donde de cómo interviene la delincuencia organizada en las elecciones. En Estados Unidos es diferente, ahí sí permiten el uso del Bitcoin, pero el proceso electoral o las reglas electorales de Estados Unidos te dice que una vez que tú compres el Bitcoin o estas criptomonedas, porque el Bitcoin es todo y eso cuesta muchísimos dólares, la criptomoneda tienes que canjearla y hacerla, volverla en papel, ¿no? Intercambiarla por dólares. Es la única manera en que ellos pueden tener control de lo que se mueve en este mundo virtual de la criptomoneda. Sí. Esas son las dos consideraciones preocupantes que se tiene
por parte de estos fondos de procedencia, vamos a llamarla ilegal, ¿no? Por lo ilícito, pues es todas aquellas aportaciones que vienen, que pueden venir en su caso, por ejemplo, de Pemex, ¿no? Con el caso de BREC, o HL en el caso del Estado de México, en fin, ¿no? Son los que pueden ser de procedencia ilícita. Entonces, bueno, pues sí, no pueden hacer uso de estos y te repito, por eso es parte fundamental la fiscalización que hace el INE. Entonces, no sé si haya quedado claro ahí tu Sí, duda. gracias, doctor. Lo tomaré en cuenta para mi tesis, le agradezco mucho. De que, bueno, pues el artículo 11 es también uno de los artículos más importantes que nosotros tenemos. ¿Por qué? Sobre todo bueno, pues ya lo dije, todo aquel servidor público que tenga a su cargo fondos, bienes o perjuicio de candidatas o candidatos de partidos políticos o coaliciones. Eso es muy importante porque de aquí también es donde se desvía dinero. Este es uno de los artículos en el cual, pues en los casos que ya mencioné, Odebrecht, OHL, Zafiro, Zafiro es lo que se dio en Chihuahua, Zafiro es de Odebrecht, pues es lo de Pemex, OHL fue una aportación que se hizo de una empresa en el Estado de México, una empresa española en el Estado de México, y en fin. Pero hoy, en este momento, este artículo 11 reviste de gran importancia por esta fracción que está en medio. Condicionar la prestación de un servicio público o el cumplimiento de programas sociales. Es decir, aquel servidor público que condicione el uso de programas sociales y sea denunciado y le acreditemos ese condicionamiento, es prisión preventiva oficiosa. Más ha impactado a la Ley General en materia de delitos electorales, la prisión preventiva oficiosa y el artículo 20 bis, que es violencia política contra la mujer en razón de género. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto de el condicionamiento de programas sociales con fines electorales, no es exclusivo para los servidores públicos, porque más adelante veremos que también lo puede cometer cualquier persona. Los ministros de culto, ¿no? Los ministros de culto pueden cometer también delitos si a sus feligreses o a sus seguidores a votar por algún candidato, candidata, partido político o coalición. Aquí, pues se han dado o se han anulado elecciones, sobre todo en Aguascalientes, por la intervención de ministros de culto y por la intermisión del gobernador. Esas dos características tuvo, si no mal recuerdo, la última elección que se anuló en Aguascalientes por los ministros de culto y por la injerencia del gobernador. Pero ¿qué pasa aquí? Porque incluso los ministros de culto han sido sancionados por sala regional especializada. También nosotros hemos tenido denuncias, pero bueno, ellos, pues yo le llamo que tienen como una especie de fuero, porque antes de sancionarlos, tenemos que darle aviso. Deme en unos segundos, voy a conectar mi computadora. Listo. Tenemos que darle aviso a la Secretaría de Gobernación para que ellos, pues, veamos una salida no eh, tan dañina para los ministros de culto, ¿no? Hemos visto que en 2018 hubo un cardenal, creo que sí fue un cardenal, que hizo un llamado para no votar
a favor de no votar por un partido político. Y bueno, pues él fue sancionado, se denunció, pero bueno, siempre hay esa preocupación por parte de la Secretaría de Gobernación para poderlos poner esta multa. Y como se dan cuenta, este es uno de los pocos artículos que tiene el artículo, la ley general en materia de delitos electorales, que, o yo creo que el único, que no tiene pena privativa de la libertad, únicamente es una multa. Entonces, pues tenemos que tener muy en cuenta eso. Te escucho, Elvia, dime. Sí, gracias. No tengo una pregunta así tan precisa, pero sí tengo una inquietud, porque en el caso de actos anticipados de campaña, considero que lo que hasta el momento tenemos no ha sido fácil sancionar. No sé si estoy utilizando el término correcto, pero en el caso de los ministros, por ejemplo, se decía, no es que no recuerdo la sentencia, pero se decía, bueno, es que en ese acto anticipado de campaña se tiene que señalar el alcance, el público, el discurso y no sé qué tantas más cosas. Pero en el caso de los ministros, ¿qué se considera? Porque eso sí ha sido más efectivo que sancionar actos anticipados de campaña. Es todo, gracias. Bueno, se considera esa, la influencia que ellos tienen con sus feligreses y que se pueda generar que pueda influirse, que pueda ser, ahí se me fue la palabra, ahorita me acuerdo, sí, pues obviamente es esa influencia que tienen los ministros de culto, que es mucha, hacia sus feligreses. Los feligreses, yo casi estoy seguro que la mayoría de ellos, la determinancia que haya, ¿no?, entre el primero y el segundo lugar, que normalmente es donde se da, esta injerencia que tengan los ministros de culto hacia los feligreses, y ellos obviamente pues van a salir a querer convencer a las demás personas a votar por algún partido político. Entonces, básicamente es eso. Pues muchos a nosotros, por ejemplo, es el hecho de que alguien presione el sentido del voto. Es decir, si un ministro de culto dice voten por el partido, no sé, el partido Florecita de Alelí, pues para nosotros, para el sistema punitivo electoral, ya está presionando el sentido o ya está induciendo expresamente el sentido del voto. Eso es lo que nosotros sancionamos, que presione el sentido del voto o que o induzca de manera expresa, es decir, sí tiene que decir, voten por tal partido, voten por tal candidato, candidata. En el sistema punitivo electoral, eso es lo que buscamos. Lo que tú me mencionabas hace un rato es lo que busca sala regional especializada. Es lo que tienen que estudiar ellos para poder determinar una sanción administrativa electoral a los ministros de culto. Pero te digo, esto tiene que pasar o se tiene que acompañar por la Secretaría de Gobernación. Así lo establece la ley de instituciones religiosas, que lo tenemos que hacer de esa manera, ¿no? Por eso es que difícilmente vas a ver, al menos por un delito electoral, que pongamos multa. Tan es así, se respeta tanto a los ministros de culto, que ese es uno de los artículos que no tiene prisión. De ahí en fuera todos tienen
bueno, creo que también el 17 no tiene prisión. Son muy pocos los... sí, nada, el 16 y el 17 son los que... son pocos los artículos que no tienen prisión. Pero bueno, aquí te das cuenta, ¿no? Y con los fedatarios públicos pasa exactamente lo mismo, pero con los fedatarios públicos, este artículo no se basa únicamente en los notarios públicos, sino también en todos aquellos funcionarios electorales que están en la oficialía electoral. Ellos tienen fe pública, ellos pueden ir a dar fe de cuántas bardas hay pintadas, de cuántos espectaculares hay, en fin, de documentos. Ellos pueden certificar documentos, al igual que los notarios públicos, pero son de los pocos artículos que no tienen que no están obligados o que el juez va a imponer cárcel o prisión. Estos son lo que pueden cometer los ministros de culto y los fedatarios públicos, pero únicamente tratándose de los notarios públicos, únicamente es el día de la elección. El día de la elección están los fedatarios públicos, los notarios públicos abiertos. Ellos están obligados a atenderlos y a certificar lo que se tenga que certificar, que tenga relación directa con la jornada electoral todo el día de la elección. Igual los servidores que están en las oficiales electorales tienen que dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección. Si ese domingo alguien llega y le dice, oiga, certifíqueme mi acta de nacimiento, pues obviamente él se puede negar y no estará incurriendo en responsabilidad. Como les comentaba, bueno, pues el artículo 19, el 12 de abril del 2019, tiene una reforma sobre la prisión preventiva oficiosa, por lo que respecta a los programas sociales, es decir, toda aquella persona, servidor público o no, que condicione el uso de programas sociales con fines electorales, y ojo, porque aquí está la salida, tiene que ser con fines electorales. Si alguien condiciona los programas sociales sin fines electorales, pues estará cometiendo otro delito, pero no un delito electoral que merezca prisión preventiva oficiosa. Si alguien condiciona el uso de programas sociales con fines electorales, porque además así está en el 19 constitucional y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues entonces está incurriendo en un delito electoral y que va a meritar prisión preventiva oficiosa. Pues se publica el 19 de febrero, se modifican varios artículos de la Ley General en materia de delitos electorales y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que aquí, como podrán ver, pues se armoniza todas las leyes para que se impacten de igual manera. Esto tuvieron que haber hecho con la revocación de mandato. Se reforma la Constitución, se reforma, en esta ocasión tal vez no el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero sí la Ley General en materia de delitos electorales, por lo que hace a la revocación de mandato. Es decir, se tuvo que armonizar la Ley General con la Constitución, cosa que pues no ha sucedido hasta el día de hoy. Así es como se establece el artículo 167, donde se hace referencia a que el juez de control ordenará prisión preventiva oficiosamente por el uso o el condicionamiento, uso de programas sociales con fines electorales. Insisto, si no se hace con fines electorales, puede haber delito de cualquier otra naturaleza, pero no un delito electoral, y menos para que un juez de control pueda ordenar la prisión preventiva oficiosa.
el artículo, estos son los artículos que se modifican respecto a la prisión preventiva oficiosa de la Ley General en materia de delitos electorales. El artículo 6, el artículo 7, el 7 bis, como podrán dar cuenta, cualquier persona también puede condicionar el uso de programas sociales. El 11, que es que ya nos pide una calidad específica, que es funcionario electoral, servidor público. El 20, que el artículo 20 hace referencia a la consulta popular. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Queda fuera la revocación de mandato. Así es como queda el artículo 7 en su fracción séptima. Se va a sancionar quien suspenda los beneficios de programas sociales. Pues esto es prisión preventiva oficiosa. El 7 bis se adiciona respecto a esta utilización de fondos. El artículo 11, que ya lo vimos, que lo mencioné hace un rato, respecto a este condicionamiento de programas sociales con fines electorales. El 11 bis, igualmente, servidor o servidora pública que pueda estar el 20, este 20, como podrán darse cuenta, pues esto es en el último párrafo o en la última línea, dice dentro de la consulta popular. El artículo 20 es uno de los artículos que sanciona algunos actos sobre la consulta popular. Pero bueno, pues también no hay nada que pueda sancionar la revocación de mandato. Pues la importancia de esto es proteger a los derechos de los grupos vulnerables, es decir, que todas estas personas que están haciendo uso, ese es el verbo rector, usar, porque aquella persona que no está dentro o que no está empadronada dentro de los programas sociales, pues no le puedes condicionar algo. A lo mejor le condicionas la incorporación al padrón, la incorporación para que pueda después ser beneficiario, pero el uso es el que está usando ya, el que ya está dentro, el que ya está empadronado. Puede ser que a la mamá de un joven le puedas decir, oiga, pues si no vota por tal partido, su hijo ya no va a recibir la beca, o a los adultos mayores, en fin, estos grupos, o a las madres solteras, en fin, todo. ¿Por qué? Porque la idea es que pues toda la gente pueda votar por quien quiera y siga recibiendo el apoyo de los programas sociales. También otro impacto o otra importancia de esta reforma es esta imparcialidad y transparencia en el manejo de los recursos. Eso es muy importante porque si no, bueno, pues no faltará quien quiera o pueda sentir la tentación de poder desviar estos recursos. Y bueno, pues otra de las reformas, como también ya lo hemos venido comentando, es esta reforma que se da el 13 de abril del 2020 respecto a la tipificación. Por primera vez en México se tiene tipificado la violencia política contra las mujeres en razón de género. No se tenía tipificado nada respecto a esto. Sin embargo, se vinieron haciendo cosas muy buenas, muy serias. Hoy que se tienen ya estas del artículo 20 bis, bueno, pues ya es diferente. México en ese momento se convierte en el segundo país, tan solo después de Bolivia, en tipificar esta conducta. Bolivia se lo tipificó en el 2012 y bueno, pues se avanzó. Se avanzó mucho porque además, yo incluso creo que se quedó corta la reforma
creo que tuvimos que, en lugar de ser un solo artículo con 14 fracciones, creo que tuvo que haber sido un título completo dentro de la ley general de delitos electorales respecto de la violencia política en razón de género. Y bueno, y más ahora que ya tenemos aprobada pues la llamada ley 3 de 3, que si se dan cuenta, digo mal llamada ley 3 de 3 porque no es una ley como tal, sino son reformas a varias leyes que se genera para tener esta reforma de 3 de 3, que impacta en muchos supuestos y que también va a impactar en el tema electoral. Entonces tendríamos que empezar ya a ver otra vez estas reformas que tenemos que tener muy en cuenta con esta incorporación de la ley 3 de 3, con la incorporación de la ley Sabina, que es respecto a los deudores alimentarios, en fin, vienen, se hacen reformas que impactan a lo electoral y que nosotros no tenemos por qué no generar estas reformas. ¿Qué se hacía antes de la reforma del 2020? Pues básicamente el punto, eran 8 puntos, sobre todo del 5 al 8, son los más trascendentales. Nosotros monitoreábamos esto se creó en la, en la gestión del doctor Santiago Nieto, el monitoreo de caso por parte de una oficina que se tenía aquí de derechos humanos y atención a víctimas de la Fiscalía, la valoración para el reconocimiento de víctima, se hacía una solicitud a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que se le incorporara, si se incorporara y se le asignara un asesor jurídico a la víctima y una orden de análisis de riesgo. Hoy en día, pues ya el INE, no hace mucho, creo que fue el año pasado, el año antepasado, sacó un protocolo de atención de violencia política contra las mujeres y dentro de sus anexos de ese protocolo viene unos formatos para hacer análisis de riesgo. Entonces, eso es importante. Fue en el 2022, si no mal recuerdo, fue en el 25 de febrero, en el acuerdo, creo que 137. Acuerdo 137 2022 es donde se genera este protocolo, el INE genera este protocolo y tiene un anexo de análisis de riesgo. Y eso es muy importante, porque de ahí puede partir muchas cosas. Pero bueno, esto es lo que hacíamos antes de tener esta reforma. Y sin embargo, bueno, pues tuvimos acciones muy importantes, como el apoyo a una regidora en el municipio de Tecamachalco, en Puebla, en Cuilapan de Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas también tuvimos intervención, en fin, estuvimos haciendo cosas muy buenas y hoy seguimos avanzando con este tipo penal. Estos son los conceptos mínimos para poder entender qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Tenemos que tener este estereotipo de sexo, estereotipos de interacción sexual, los roles, los estereotipos compuestos por discriminación, en fin, todo esto tenemos que tener en claro. No me voy a detener mucho porque esto son algunos conceptos subjetivos que que el Ministerio Público tiene que atender para poder ir acreditando qué tipo de violencia se genera. ¿Por qué? Porque se puede tener una concepción errónea de qué métodos de prueba o qué métodos de investigación voy a generar, qué puede generarse en si hay alguna violencia psicológica, obviamente va a dejar impacto en la víctima, pero puede haber otro tipo de violencia que no genere un daño psicológico a la víctima. Y entonces
no, el Ministerio Público no pudiera estar solicitando un dictamen pericial. ¿Por qué? Porque va a salir que no tiene un daño y eso va a ser benéfico no para la víctima, sino para el victimario. Entonces, el Ministerio Público o la Ministerio Público tiene que tener muy en cuenta que en su plan de investigación, cómo va a ser su investigación. Esta es una de las partes importantes de esta reforma, porque por primera vez en México tenemos ya una definición legal, porque se incorpora a las leyes, en el artículo 3º de la Ley General, de la Ley General de Derechos Electorales, se reformaron 8 leyes donde está esta definición de qué es violencia política contra las mujeres. Y de aquí, únicamente nosotros vamos a tomar lo que dije ayer, la acción y la omisión. No nos vamos a meter en la tolerancia, porque eso ya lo tendrá que atender el INE, junto con sala regional especializada, porque, pues de acuerdo a los criterios de sala superior, quien tiene que atender y sancionar la violencia política contra la mujer, pues es sala regional especializada. Y obviamente, pues el INE. Entonces, pero nosotros nos quedamos en la acción y en la omisión de estas acciones. Estos son los elementos que nosotros tenemos que seguir para poder investigar la violencia política, la acción, la omisión, que esté basada en los elementos de género. Y esta es una de las partes importantes de esta reforma, que incluye la vida privada de la mujer en la esfera pública, en el ejercicio efectivo de sus derechos políticos, o en el ejercicio efectivo de su cargo, pero también en su vida privada. ¿Por qué? Porque estas agresiones buscan limitar o anular o menoscabar la actividad de las mujeres. Es decir, si alguna diputada federal, senadora, tiene derecho o tiene acceso a algunas prerrogativas, pues se las tienen que dar sí o sí. Si no, o si no la dejan tomar decisiones, pues bueno, pues imagínense, entonces no estarían incurriendo en un delito. Y esto es muy bueno y esto es muy importante, porque tenemos que estar pues viendo cómo ha ido evolucionando pues el tema de la paridad, de la igualdad en México, ¿no? Esta evolución progresiva. Aquí déjenme como un dato paralelo a esto, la evolución progresiva de, de, de las mujeres hacia la igualdad, pues ha generado muchos actos buenos. Recordemos que todo esto tiene un origen en el 2002. Ahí esta participación de las mujeres se daba por cuota. En 2002 era cuota, era 70% hombres, 30% mujeres. Pues decían las mujeres, al menos ya tenemos algún espacio. 5 años más tarde, 2007, la cuota se empieza a aparejar. Tenemos una cuota 60-40, 60% hombres, 40% mujeres. Y en 2009 llega algo muy importante, la alternancia en las listas de RP. Es decir, hombre-mujer o mujer-hombre, mujer-hombre. Esa es la alternancia en las listas de representación proporcional. 2009, ese año fue fundamental para el progreso de las mujeres en la igualdad o en la equidad para el acceso a los cargos públicos o a los cargos de representación. 2011 llega este escándalo de las Juanitas. No sé si recuerden el caso de las Juanitas. Fue un
un JDC, me parece que fue un JDC 126-24 del 2011, donde las mujeres pues denuncian que están siendo, que renuncian para que sus suplentes, que eran los hombres, tuvieran acceso a ser diputados federales, y entonces la cuota 60-40 pues ya no se da, ¿no? Ya no se da esta evolución, pues ya no se vería muy lastimada. Entonces, bueno, pues empiezan a fallar, y aquí es donde nace que cuando una mujer es propietaria para algún cargo, su suplente tiene que ser mujer. Cosa diferente cuando el candidato es hombre, sí puede, la suplente sí puede ser mujer. Pero bueno, avanzamos, se dan las antijueces en este recurso, llegamos a 2017 y se da la paridad al interior de los partidos políticos. Se genera en 2017 que en toda la conformación del Comité Ejecutivo Nacional de los partidos y sus réplicas en los estados, tiene que haber una paridad en los partidos. 2019, esto también es trascendental porque se da la paridad en todo, partidos políticos, en los gabinetes, en la representación de la Cámara de Diputados. Y llegamos al 2021, que ahí fue la paridad en gubernaturas. Y ustedes sabrán lo que todo sucedió en 2021, que nadie quería poner mujeres para ser gobernadoras. Ahí se dio todo un problema, pero bueno, al fin del día, hoy vemos en el mapeo político de cuántas gobernadoras hay en México. ¿Qué sigue en esta evolución progresiva de las mujeres? Pues que ahora venga la evolución hacia la presidencia de la República. Veamos cómo se da, no lo sé. Y bueno, pero eso es como un tema, como una nota, ¿no? Una nota en todo esto del tema político, del sistema evolutivo de la violencia política contra las mujeres. Este es un caso que se tuvo fresco en el 2021 respecto en Baja California Sur. Aquí una mujer quiso ser candidata a diputada federal, pero candidata local a diputada, y bueno, pues sale una nota donde básicamente dicen de decán de decán de TV a legisladora. ¿Y por qué lo publica así este medio de publicación, un noticiero en Baja California? Porque esta candidata había hecho algunas fotos para alguna revista y por eso le ponen así, de decán de TV a legisladora. Ella denuncia y en efecto acreditamos la violencia política contra las mujeres en razón de género. Lo acreditamos y aquí imputamos el delito a un hombre y dos mujeres. Importancia que tiene esta reforma del artículo 20 bis, porque no únicamente ya la violencia política se da, o antes se creía que la violencia política se daba del hombre a la mujer, hoy ya no es así, ha evolucionado, y hoy nos percatamos que la violencia también se da de hombre a mujer, pero también de mujer a otra mujer. Y bueno, pues estas tres personas las vinculamos. Hoy en día les puedo decir que ya se llegó a una salida alterna, se le van a pagar los daños, una multa, se genera una multa, van a pagar los daños, le van a reparar el daño a esta persona, y aparte van a pagar algunas consultas con el psicólogo. Aparte de esto, bueno, pues tenemos el Registro Nacional de Personas Sancionadas,
que nos obliga que cuando sea este tipo de asuntos, pues tenemos que dar aviso al INE para que sean incorporadas estas personas a este registro nacional de personas sancionadas. Este es un esquema de cómo va siguiendo, de todo lo que hemos hablado de los tipos penales. El sujeto activo, por ejemplo, en el artículo 7, pues no se requiere calidad específica a quién. Y ese a quién es toda persona. El sujeto pasivo, pues normalmente a reserva del artículo 20, bis, de ahí en fuera, el sujeto pasivo siempre va a ser el Estado. El Estado, los verbos rectores, votar, hacer, recoger, presionar, esos son los verbos rectores que tenemos que atender. El bien jurídico tutelado, pues es el sufragio o el debido proceso electoral. El objeto material, tenemos que entender que el objeto material es sobre lo que recae el delito, que son las boletas electorales, los electores, en fin. El resultado, pues, es un resultado material, porque pues vamos contra las boletas electorales, contra la urna. Las circunstancias de tiempo, pues es en la etapa de la votación, durante la jornada electoral, por lo que respecta a recoger la credencial del elector, pues no se requiere unas circunstancias de tiempo. Las circunstancias del lugar, pues es en casilla, en la casilla, en el interior de la casilla, no se requiere en esto de recoger la credencial del elector, no se requiere un lugar en específico. El elemento normativo, pues son boletas electorales, campañas electorales, credencial para votar, el funcionario electoral, todo esto que nos norma la ley. El dolo, pues es el conocer y el querer. La agravante, ¿sí? Aquí puede haber un agravante cuando, por ejemplo, alguien se presente portando objetos peligrosos, con armas de fuego, con armas punzocortantes. Ahí se va a aumentar hasta una mitad la pena. Las causas de justificación, pues puede haber quizá tal vez alguna legítima defensa, que alguien se ha agredido y saque un arma, en fin, un estado de necesidad, lo que ya habíamos establecido el día de ayer. La inimputabilidad, pues puede ser que a lo mejor puede ser una persona mayor de edad, recordemos que ya llegan a cierta edad en el cual pues ya no se les puede. El que no se haya llevado la urna, en fin, ¿no? Y la antijuridicidad también, ¿no? Y ese es el camino que va siguiendo. Obviamente, aquí nos podemos encontrar con alguna causa excluyente o con algún tipo negativo, pues sí, sí, sí. Igual aquí, bueno, pues aquí es un camino, como ya se los establecí hace un rato, pero aquí sí con una calidad específica. Un funcionario electoral que nos pide, obviamente el sujeto pasivo también va a ser el Estado, pero es exactamente lo mismo que seguimos en lo pasado. Estas son algunas diligencias básicas de investigación que se tiene que hacer, aseguramiento, la policía pues tiene o el primer respondiente, y aquí es donde entra eh, la criminología. ¿Por qué? Porque la criminología es esta disciplina auxiliar al derecho penal, que se ocupa de ir descubriendo y haciendo una verificación científica del delito y del delincuente. El Ministerio Público, bueno, pues puede hacer estas
solicitudes al Instituto Nacional Electoral para ver en dónde está la alteración al Registro Federal de Electores. Pero el policía, y me refiero al policía ministerial, no al primer respondiente. Bueno, si como en el ejemplo de ayer que les puse, en el cual encontramos a dos personas a bordo o a bordo de una camioneta, ¿sí? Este policía, este primer respondiente, pues tiene que hacer el aseguramiento de las credenciales del lector, el aseguramiento de las personas, tal vez acordonar el espacio para que no se contamine las posibles evidencias que se encuentren, tiene que acordonar. Y de ahí generar todos los primeros respondientes, pues tienen que de inmediato empezar a llenar el informe policial homologado. En el informe policial homologado, pues tiene que encontrarse, narrar los hechos, el lugar, es importante que él nos establezca si la detención fue en un lugar abierto, si fue en un lugar cerrado, si fue en un lugar mixto. En un lugar abierto, pues entiéndase, por ejemplo, pues, un campo llanero, ¿no? O la calle como tal, un lugar cerrado, una casa amiga, ¿no? Unas oficinas, y el mixto, bueno, pues tiene de las dos formas, ¿no? Tal vez pueda ser un centro comercial que tenga partes cerradas y partes abiertas. Entonces, cuando el primer respondiente llegue y todos lleguen, y me refiero con todos lleguen, que son los peritos, van a tener que empezar a preservar la preservación de los indicios, la metodología para la recuperación de estos indicios, qué hipótesis de cómo puede haber ocurrido este hecho, tal vez pueda generarse una reconstrucción de la escena, y bueno, pues todo eso tienen que generar los peritos cuando lleguen al lugar de los hechos. Tienen que resguardar el lugar, y en este resguardo del lugar de los hechos, pues se puede dar y se tiene que dar la preservación y el cuidado de los indicios para posteriormente generar esta cadena de custodia, la observación del lugar, tienen que resguardar los accesos, eliminar las fuentes de peligro. Bueno, esto de fuentes de peligro lo tienen que hacer, por ejemplo, cuando en un delito donde hay alguna ejecución, pues tienen que llegar, asegurar, eliminar las fuentes de peligro, hacerlo todo muy rápido, y bueno, y el acceso al lugar. Cuando se trata de este aseguramiento o este resguardo del lugar, el primer respondiente tiene que generar solamente un acceso al lugar de los hechos. No puede haber, nadie puede entrar por donde quiera, ¿no? Porque si no, se puede correr el riesgo de que estos indicios puedan ser alterados, se puedan mover del lugar, y esto alterar el lugar de los hechos. Entonces, bueno, esto es como tiene que funcionar el primer respondiente. El Ministerio Público, bueno, pues sigue solicitando información, la policía, pues el resguardo, las entrevistas, que también eso ya es ese es un tema ya después de que se aseguró el lugar, de que se preservó los indicios, de que ya están resguardados los indicios, y bueno, pues con esto pues se va generando todo este camino que les informé. Los peritos pues tienen que hacer dictámenes periciales sobre posibles alteraciones. Nosotros estamos ahorita tratando de generar
un curso para los policías y los peritos para que puedan tener una certificación por parte del INE de todos los candados que tiene la credencial de lector y así, ¿por qué? Porque de lo contrario, pues ese dictamen pericial puede ser objetado por la defensa. Las nuevas credenciales, nada más les voy a dar ese tip, las nuevas credenciales del INE, está la foto normal, si la ven de frente, está la foto del lado izquierdo, y del lado derecho hay otra foto muy pequeña de nosotros mismos. Esa foto es un candado de seguridad que tiene la credencial de lector. Pero esa foto que está ahí, que pareciera como de agua, está creada por el nombre de nosotros. Esa foto tiene el nombre completo de nosotros. Y así es como, entonces, esa es una de las huellas de seguridad que tiene la credencial del lector. Entonces, eso es lo que tiene que generar el Ministerio Público. Bueno, voy un poquito más rápido. Bueno, esto es lo que tenemos, son órdenes de aprehensiones que hemos generado. Y este es lo que, el artículo 13 es lo que se refiere a esta alteración al Registro Federal de Electores. Pues tuvimos esta emisión de la orden de aprehensión por un juez de control en el Estado de México. Así es como el Ministerio Público, más bien, le contesta el juez de control al Ministerio Público que en efecto le va a emitir una orden de aprehensión en contra de alguien. La competencia, donde el juez dice sí soy competente, hace el juez un análisis de los requisitos constitucionales y legales para el dictado de una orden de aprehensión. Aquí se da todo esto de que se tiene que tener mucho cuidado para no violentar ningún derecho por parte ni del juez, ni obviamente tampoco por parte del Ministerio Público. Y bueno, aquí ocupa el juez esta tesis jurisprudencial para otorgar la orden de aprehensión. Es una imputada en el cual ella pues lleva un dato falso al Instituto Nacional Electoral para poder tener una credencial de elector. Y aquí es cuando el juez pues autoriza y resuelve otorgar la orden de aprehensión. Se le notificó de manera personal al agente del Ministerio Público que el juez autoriza la orden de aprehensión en los siguientes términos y pues el Ministerio Público, una vez que se da por notificado, pide el auxilio de la Policía Ministerial o de la Policía, en este caso fue de la Policía Ministerial adscrita a la Fiscalía General de la República, y tenemos ya la puesta a disposición. La puesta a disposición de esta persona la puesta a disposición para una orden de aprehensión y caso urgente. Aquí se le dice por qué artículo está siendo detenida, aprehendida. Se genera un certificado médico, la lectura de sus derechos. Es muy importante la lectura de los derechos. Aquí es la constancia en la que ella firma de que en efecto le hicieron la lectura de sus derechos de esta persona que haya sido detenida. La constancia de una copia de la orden de aprehensión, ella ya cuenta con esta copia, el registro de la llamada telefónica para algún familiar o a su abogado que venga a defenderla. Si no tiene ningún abogado, pues se le asigna uno de oficio. Son registros de los datos personales. La solicitud de servicios periciales, se solicita la intervención de un médico para que dé constancia de que ella viene en perfecto estado de salud, de que no ha sido golpeada,
de que no ha sido dañada en su integridad física. El dictamen que genera el Ministerio Público de la integridad física de la persona, el consentimiento que ella autoriza para esta valoración médica. Y bueno, pues ya después viene esta resolución del juez de control una vez que presentamos a esta persona ante el juez y bueno, pues estas son las medidas de restricción para poderle suspender el proceso a esta persona. ¿Cómo denunciar? Bueno, pues denunciamos por comparecencia, por escrito o por los sistemas de atención ciudadana, es decir, vía telefónica o vía correo electrónico, pero también, como hemos venido diciendo, puede generarse una vista de alguna autoridad o esta atención ciudadana que tiene el Ministerio Público cuando se hace un despliegue ministerial. ¿Qué es lo que pedimos para que pueda generarse una muy buena denuncia? Adjuntar pruebas cuando se tengan, el nombre completo de la persona que se le va a imputar el delito, los nombres completos de los testigos, el lugar, las fotografías, audios, videos o documentos que se tenga para mayor, para mayor facilidad de la investigación. Una vez que la ventanilla única de atención al ciudadano, a la ciudadana, dice que en efecto que es un delito electoral, pues tenemos un grupo de agentes del Ministerio Público que se van a encargar de investigar y el Ministerio Público que conoce desde un inicio la carpeta de investigación es el Ministerio Público que va a generar una posible vinculación a proceso, judicializar la carpeta o determinará un no ejercicio de la investigación, de la acción penal o una abstención de investigar. Esto es cómo funciona estos equipos de litigación especializados. Y bueno, pues el Registro Nacional de Detenciones, que en este caso a esta señora que efectuamos la orden de aprehensión, tuvimos que subir su nombre y qué corporación policíaca generó la detención. Esto es igual, así como se genera el IPH o el informe policial homologado, casi a la par se tiene que hacer la formación del Registro Nacional de Detenciones. Este es el informe policial homologado, o el informe policial homologado, el IPH, y es como se va llenando conforme se va haciendo la detención. Este es un informe de investigación de la Agencia de Investigación Criminal, cómo va haciendo sus investigaciones. Y bueno, pues esta es una estructura de la Fiscalía. Esto está hasta en tanto, bueno, esto ya no existe, ya esto lo hicimos antes de que entrara en vigor el estatuto, porque en el estatuto ya se modifica de manera sustancial la estructura de la Fiscalía y hoy queda únicamente el fiscal especializado y 2 fiscalías especiales. Bueno, esto ya hasta aquí, pues quedaría la presentación. Y por último, comentarles de manera muy rápido que para el tema de violencia política contra las mujeres, pues tenemos que tener en cuenta algo que se genera y que muy pocas veces lo atendemos. Y es algo que le llamamos el sistema victimal, que surge en el 2011 con la reforma a los derechos humanos, y todo esto viene a partir del artículo primero. El artículo primero es lo que nos genera, o fue el principal artículo que se reforma, y ahí, bueno, el artículo primero establece que todas las autoridades, desde el ámbito de su competencia, tenemos que promover y respetar y proteger y garantizar los derechos humanos.
Paso segundo, en este sistema victimal, tenemos que erradicar las causas victimizantes, es decir, qué causas están generando para que se pueda agredir a las mujeres en este caso, ¿no? De acuerdo al artículo 20. ¿Y qué nos piden estas causas victimizantes? Pues nos piden un enfoque transformador. ¿Y de dónde vamos a sacar este enfoque transformador? De la Ley General de Víctimas, tanto en su artículo primero como en el artículo quinto. En el artículo quinto vienen varias fracciones y ahí viene establecido que es un enfoque transformador. Por aquí tengo la ley. Y en efecto, dice enfoque transformador, y bueno, ahí léanlo, y de ahí se sujeta todo este sistema victimal con este enfoque transformador. Pero no nada más ahí, esto es su antecedente de este enfoque transformador, lo tenemos en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que todos ustedes deben de conocer, que es el campo algodonero. En el campo algodonero, tanto en el párrafo 114 como en el párrafo 450, viene establecido que el Estado mexicano tiene que tener un enfoque transformador para poder investigar este tipo de delitos o una vocación transformadora, así dice textualmente, una vocación transformadora. Después la Ley General de Víctimas, en su artículo 15, dice que tiene que hacer un enfoque transformador. Y en este caso, ¿a qué se refiere con este enfoque transformador? Que la policía debe de realizar una investigación, es decir, la policía ministerial tiene que realizar una investigación donde deben encontrar las causas que originaron los hechos que generaron daño a la víctima. Ya trasladando un poco al tema electoral, pues también tiene que generarse medidas de no repetición, medidas de protección a la víctima, que eso lo podemos encontrar también en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Tanto el Ministerio Público tiene que generar estas medidas de protección, y si no las genera, el control tiene que generar estas medidas de protección. Y si aún con todo esto no hay una adecuada protección a la víctima, hay una sentencia que saca la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hoy es un precedente porque fue aprobada por unanimidad, y recordemos que hoy en esta 11ª época, pues estamos en una época de los precedentes. Es un amparo directo en revisión 1667-2021, donde básicamente en el párrafo 109 dice que tenemos que identificar situaciones de poder, de desigualdad y de contextos de violencia y discriminación, es decir, categorías sospechosas que vienen en el artículo primero constitucional, y lo más sustancial de esa resolución es en el párrafo 120 de ese amparo directo en este amparo directo, que establece que los tribunales deben ordenar, pero que también deben de recabar pruebas necesarias para acreditar si el hecho se dio o en un contexto de violencia, de vulnerabilidad y discriminación por razón de género. Muchas veces esto es lo que hace sala superior o salas regionales cuando dicen: en plenitud de jurisdicción, te ordeno, INE, te ordeno esto, que me mandes pruebas, datos. Es decir, este amparo directo en revisión básicamente lo aprueba o lo emite la primera sala por si el Ministerio Público no hace ningún acto de investigación
y no judicializa la carpeta. ¿Por qué lo saca? Deberían de leerla. Es un caso de violencia contra una mujer y es un amparo que se da para efectos. Se da un amparo para efectos de que investiguen y no un amparo liso y llano, que también tenemos que diferenciar este tipo de amparos, un amparo liso y llano y un amparo para efectos. Se le concede a la víctima un amparo para efectos y se ordena al tribunal que no judicializa la carpeta para que haga investigaciones, se allegue de pruebas y pueda acreditar esta violencia contra esta mujer. Entonces, bueno, pues yo hasta aquí dejo mi participación, no sin antes decirle que todos estos delitos electorales, desde mi perspectiva, o algunos, sobre todo los que hacen mención a, pues prácticamente todos, es para evitar la corrupción o para evitar las 5 Cs de la corrupción: la compra del voto, los compadrazgos, los contratos, es decir, la asignación directa, el crimen, es decir, lo que decíamos, la pregunta de Alan, el crimen organizado, y estas prácticas delictivas en las campañas electorales. Son las 5 C de la corrupción en un proceso electoral. Pero además, sobre todo este tema de creo que también puede generarse una violación al derecho penal económico. Es decir, puede haber corrupción privada o pública. Tenemos que atender la prevención de ese delito, de esa corrupción, pero sobre todo tenemos que generar esta también prevención y persecución del enriquecimiento ilícito, y me refiero a los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales, eso hemos tenido muchos problemas, por ejemplo, con el caso de Odebrecht, pues llegaron cuentas de paraísos fiscales, pues de Andorra, por ejemplo, fue uno de ellos, y se me fue el paraíso fiscal, pues está aquí en América Latina. Bueno, no me acuerdo del país, pero creo que todo eso tenemos que evitar y tenemos que, nosotros como autoridades punitivas, tenemos que evitar. Pues yo hasta aquí dejo mi participación, solamente preguntarles si tienen alguna duda o algún comentario, y bueno, y si no, pues agradecerles su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, pues si no hay mayores problemas, pues yo le agradezco a Tecnologías Educativas su apoyo, a todos ustedes, y les deseo que tengan pues una muy buena, que obtengan su diploma, que atiendan todo lo que les hemos dicho, y que ojalá algún día los veamos litigar pues cualquier materia electoral. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches.